duermes. En el verso que acabamos de leer en Marcos capítulo 13 y versículo 5, dice velad. Cuando habla acerca de velar, está hablando no simplemente velar es quedarse despierto toda la noche sin dormirse. Habla acerca también, esa palabra velar, de que estemos siendo vigilantes en todo lo que respecta al reino del Señor como siervos de Dios. Amén. Esa palabra velar quiere decir que no nos descuidemos en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en que no nos descuidemos en lo que respecta a nuestro camino, al camino del Señor, en lo que respecta al guardarnos para el Señor, en vivir en santidad, en guardar nuestra alma, cuerpo, todo nuestro ser para el Señor. Velad, dice. Oiga, cuando habla velad, está hablando, hermano, que tenemos que ser como un soldado que lo ponen en una torre, ¿verdad? Ahí en una atalaya, se llama esa torre, se le llama atalaya, donde lo ponen ahí, donde hacen varios turnos los soldados para poder vigilar al enemigo, vigilar quién se acerca a la base militar. De eso habla también esta palabra donde dice velar, que estemos vigilantes contra las acechanzas del enemigo y que estemos velando, o sea, meditando en el Señor siempre. Amén. En nuestras vidas, que aunque estemos trabajando, aunque estemos haciendo nuestra rutina diaria, que estemos también siempre meditando en el Señor. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Nosotros como hijos de Dios tenemos el temor de Dios en el no fallarle a Dios. Sabemos que vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen momentos difíciles para nuestra vida. Vamos a ser atacados por el enemigo, vamos a ser tentados por el mundo, por las ofertas del mundo, vamos a ser tentados por nuestras propias concupiscencias del cuerpo, lo que le encanta a la carne. Pero cuando se refiere a la palabra velar, quiere decir que estemos velando por nuestras almas, que no podemos fallarle a nuestro Dios, no podemos caer, ¿verdad?, en pecado o fallarle a Dios, porque ¿quiénes son las personas que en sí le fallan al Señor, que caen? Personas que están dentro del evangelio, pero ellos caen rápidamente, son muy fácil para caer en la tentación, fácil para caer en el pecado. Son personas que no están velando por su alma. Y cuando habla la palabra, o cuando nos dice la Biblia velar, quiere decir que nosotros no podemos descuidar nuestra relación con Dios, nuestro caminar con el Señor. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando ya no meditamos en el Señor como creyentes, como siervos de Dios, descuidamos esa relación, esa intimidad con Dios, ahí dejamos de velar, ahí estamos adormeciéndonos, nos estamos durmiendo hermano, en nuestra vida espiritual. Porque una persona que no vigila, cuando habla de vigilar, valga la redundancia, es dejar de orar, dejar de perseverar en el Señor, dejar de leer la Biblia, dejar de hacer los cultos, dejar de no intimidar con Dios, de no tener una relación, un altar familiar con Dios. Ahí cuando dejamos de hacer todas estas prácticas espirituales que nos acercan a Dios y que nos mantiene conectados con Dios, entonces caemos en un adormecimiento, no solamente en el acomodarnos
en el no buscar al Señor, sino que ya prácticamente es un sueño espiritual, una pereza espiritual, que ya no queremos orar, ya no queremos vigilar, ya no queremos leer la palabra, estudiar la palabra del Señor, sino que llegamos cansados del trabajo, queremos comer y de ahí dormir y no queremos hacer nada para el Señor, no buscamos el rostro del Señor, no nos hincamos, no le rogamos a Él, sino que venimos, hermano, a enfriarnos, y ahí es donde entra esa ola de sueño, de pereza, donde ya no queremos meditar en el Señor, donde los cultos se vuelven aburridos, muertos, donde no se siente nada. ¿Por qué? Porque dejamos y descuidamos la vida espiritual. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual como creyentes, como siervos del Señor, como aquel que nos rescató, ¿verdad?, de ese mundo perdido, nosotros nos descuidamos de esa vida espiritual, hermano, entramos en ese sueño letardo, que cuando a usted le dicen va a haber culto, usted sabe qué es lo que le agarra: pereza. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer? Dormir. ¿Sabe qué es lo que le entra? No tengo ganas. ¿Sabe qué? Vayan ustedes. ¿Por qué? Porque ahí muestra su estado espiritual. Exacto. Aunque se enoje conmigo, habla papá. Gloria a Dios. Amén. Aunque se vayan los amenes, gloria al Señor. Vea usted cuando dice velad. Oiga, velad no quiere decir que usted no duerma. No se refiere tanto a eso, hermano, de que usted esté todas las noches ahí en vela: Señor, aquí estoy vigilando, y que usted no duerma nada, ni que fuera un vampiro, ¿verdad? De que esté, claro, hay que sacar días para vigilar, días que nosotros podemos vigilar, estar en oración de madrugada, en la noche, ¿verdad? Amanecer orándole al Señor, gloria a Dios. Pero cuando esta palabra nos habla de velar, es de estar alerta, atento en nuestra vida espiritual, que no podemos descuidarla. Por eso cuando usted ve y uno convoca culto, vamos a hacer culto, hermano, usted no ve ni un gloria a Dios, amén, nada, sino que no hay nada, no hay respuesta de nada, no hay respuesta. ¿Por qué? Y no digamos cuando se trata de viajar. Cuando se trata de viajar, que decimos, hermano, tenemos culto en tal ciudad, usted se dará cuenta que no hay ningún amén. No hay ningún. ¿Por qué? Porque el diablo le robó el gozo, el sueño, la pereza espiritual, le robó el gozo. Y mire, hermano, si no hay gozo, le voy a decir algo: si usted no siente gozo, si usted ya no tiene ese gozo, hermano, de gozarse en el evangelio, de gozarse en los cultos, de gozarse en la obra del Señor y trabajar para el Señor, hermano, usted está durmiendo. Usted está en un sueño espiritual, hermano, que ya tiene años de estar durmiendo. Meses, días, no sé. Pero usted ve, decimos, vamos para tal lado con gozo. Bueno, yo sí siento con gozo, no sé usted. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Gloria a Dios. Siempre van a haber unos poquitos. Hay más poquitos, ¿verdad? Que unos muchos que no sienten nada, no sienten gozo. Mire, cuando usted los ve, un montón de moscas rodeándolo, hermano. Un montón de zancudos y mosquitos que se le meten en la boca, hermano, porque están durmiendo. Tienen una pereza espiritual, hermano, de que en vez de sentir con gozo cuando una familia quiere culto por allá, que hermanos quieren a los amigos que lleguemos por allá a hacerles culto, quieren recibir al Señor, hermano, ese es gozo, esa es alegría. Amén. Porque la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando una alma se convierte, un pecador se convierte al Señor. Los ángeles hacen fiesta, hermano. ¿Cómo no vamos a sentir gozo, hermano, estar haciendo los cultos? No, pero hay hermanos que a dormir se vienen al culto. Amén, gloria a Dios. Cabeceando en los cultos. ¿Por qué? Porque están dormidos espiritualmente. Se duermen. Es cierto que el cuerpo se cansa trabajando. Eso lo sabemos, hermano. Pero la Biblia nos enseña, dice, diga al débil, fuerte soy. Si el culto dura 2 horas, hermano, ¿cómo no voy a sacar yo esas 2 horas para alabar a mi Dios, para exaltar su nombre, para poder sentir su
su presencia y poder regresar a casa con gozo, con alegría, porque vine a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y poder sentir su presencia. 2 horas le dedicamos de culto, hermano, y a veces no sentimos nada, sino que cargados. Uno dice quién vive y ellos a saber dicen. Uno les dice Cristo viene y ellos dicen a saber si vendrá otra vez. Y hermano, están en un sueño letargo, en un sueño, hermano, que ya no pueden despertar de ese sueño. ¿Por qué? Porque entró la pereza espiritual. Santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. O sea, el Señor nos está diciendo que estemos conectados con Él. Una persona que está desconectada de Dios, está dormida. Amén. Usted no conoce de esa persona que dice, vamos a ir a hacer culto a tal lado, en una familia que se quiere convertir al Señor. Y usted ve la persona sin gozo. No, siente como que, qué bueno. Gloria a Dios, aleluya. Está bueno. Hermano, es una alma rescatada del infierno. Amén, gloria a Dios. Le recuerdo eso. Si usted es cristiano, gozoso se debería de poner. Por eso que el rey David decía, cuando el rey David cayó, resbaló, cuando David pecó, él no se sentía con gozo. Él sabía que le había fallado a Dios. Amén. ¿Será que los que le fallan a Dios por eso que no sienten gozo? Santo Dios, Porque aleluya. cuando David falló, dice, y exclama ahí en el Salmo, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Amén. ¿Oye? Se había sentido ya que el gozo de la salvación. Hermano, si usted es salvo, Amén. tiene que tener gozo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Por lo menos con esos 3 nos vamos. Gloria a Dios. Hasta los gatos creo que dijeron un miau por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea usted, no sabéis. Por eso el Señor nos manda y nos dice, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, vea usted, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos el día en que el Señor vendrá por la iglesia. No se sabe. Amén. Por eso no podemos estar desconectados, no podemos quedarnos dormidos en la iglesia. Amén. Amén, gloria a No Dios. podemos quedarnos dormidos en nuestra vida espiritual. No podemos, hermano, sacúdase de esa pereza, de ese sueño espiritual que no nos deja orar, no nos deja buscar al Señor. Gloria a Dios, hermano. Y yo creo que aquí hay que pegarse un sacudimiento. Amén. Porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos si vendrá la mañana, a medianoche, en el almuerzo, cuando estemos trabajando, cuando estemos saliendo ahí por esa puerta. No se sabe. ¿Usted sabe por qué el Señor no dijo en tal año, en tal fecha, tal día, yo vengo? ¿Usted sabe por qué Él dijo eso? Amén. ¿Sí? Sí, ¿Usted sabe por qué Él dijo eso? ¿Por qué Él no dejó fecha? para que la gente, porque Para que entonces se la afirme. ajá. Él no dejó fecha. Ahora, si Él hubiese dejado fecha en el cual Él hubiera dicho en el 2020, el 4, el mes de abril, el 30 de abril del 2020, regreso por mi iglesia. Así que, velen, la gente no velara. Velen porque el 30 de abril del 2020 yo regreso por mi iglesia y me la llevo. Si el Señor hubiera dicho eso, si Jesús hubiera dicho eso, entonces la gente no velara. ¿Por qué? Porque ya sabe el día, ya sabe el año, ya sabe la fecha en el cual el Señor iba a venir. Entonces la gente se preparara, así como son los hispanos, dice, ¿verdad? Que tienen un mal récord, que siempre a última hora dejan todo. Bueno, decimos, ¿no? Porque también somos hispanos. Pero imagínense que el Señor haya dejado la fecha y la gente no velara, no se preparara, sino que ya a última hora, el día
29 estuvieran preparándose. Ahí sería ya mañana viene, ok, ya hoy ya dejo todo esto, dejo el pecado, dejo el adulterio, dejo la fornicación, dejo todo eso para salvarme, porque ya mañana el Señor viene. No, el Señor no dejó fecha, oiga, no dejó fecha. Amén. Para que la gente entendiera, a ver si la gente pudiera estar velando. Amén. O sea, que demostrara el amor puro y sincero a nuestro Dios, de seguirle a Él, esperando a su amado, aunque no sabemos el día ni la fecha, pero seremos fieles hasta el día en que tú vengas. Pero si el Señor hubiese puesto la fecha, entonces las personas fueran infieles al Señor y a última hora quisieran venir y arrepentirse. No, entonces el Señor no deja fecha para ver quién le es fiel al final. Amén. Gloria a Dios, diga amén ahí, hermana. Amén, gloria a Dios. Santo Dios. Mire, ese silencio quiere decir que el Señor está hablando. Gloria a Dios. Bendito Rey de la Gloria. Velad, dice la Biblia, velad. O sea, estar conectados con Dios. Hermano, si nosotros descuidamos la oración, descuidamos nuestra relación con Dios, nos enfriamos rápidamente. Oiga, una vez recuerdo que estaba trabajando en la ciudad de Brooklyn. Y ustedes recuerdan que ahí en Brooklyn se agarra el tren, ¿no? El subway. Y recuerdo que venía del trabajo, ya como a esa hora de las 5 de la tarde, iba llegando 5:30 a la última parada de mi tren, es donde llega el tren. Ahí llega el tren, ahí estaciona. Esa es mi última parada. Usted sabe, en la ciudad de Farroca. Venía yo en el tren y ya faltaban tal vez como unas 8 paradas, más o menos. Amén. Y yo venía ahí, yo ya sabía que iba a llegar, estaba a punto de llegar, tenía tal vez, en unos 5 minutos yo llegaba, me faltaban poquitas paradas, yo ya sabía que iba a llegar. Y empecé a cabecear. Incluso recuerdo que cuando ya faltaba la última parada, me entró un sueño, pero un sueño profundo. Un sueño profundo que venía así recostado en la ventana del tren y solo medio abría los ojos. ¿A usted no le ha pasado? Que aquel sueño profundo y empieza a parpadear y a cerrar los ojos. Amén. Así me entró un sueño profundo y yo viendo que ya era la última parada, que yo estaba llegando a mi destino. Amén. Empecé a cerrar los ojos y cuando cierro los ojos, ahí me quedé, ni sentí. A la hora que yo me quedé dormido, cuando yo vengo a reaccionar, abro los ojos. Cuando yo abro los ojos, iba de regreso. Santo Dios. Ya iba para Manhattan otra vez, porque esos trenes van para Manhattan. Y yo cuando despierto y veo, y no he llegado, no, ya iba cuando yo veo la parada 25, de ahí que la 26, y le digo, esto va subiendo, yo voy de regreso. Me tocó que bajarme y esperar otra vez el tren de regreso a mi casa. Cuando yo ya estaba a punto de llegar, me quedé dormido. En el segundo tren que subo, venían unos compañeros de trabajo. Estuve hablando con ellos y llegué, ahí sí ya no me dormí. Llegué, me bajé, pero antes de llegar a mi casa, sentí que el Espíritu de Dios empezó a hablarme al corazón. Y me decía, así como te quedaste dormido en el tren, así hay muchos, que ya estabas a punto de llegar. Era tu última parada, era tu destino final, tu casa. Ese era tu destino. Estabas a punto de llegar, pero te quedaste dormido. Santo Dios. Y yo dije, es cierto. Y el Espíritu me decía, me hablaba a mi espíritu, ¿no? Ustedes saben cuando el Espíritu le habla a uno, ¿verdad? Y lo empieza a redarguir, me dice, así hay muchos que en la recta final se están quedando dormidos. Santo Dios. En la recta final muchos están descuidando su relación con Dios. Están descuidando la oración, están descuidando la palabra, se han acomodado, más ahora que no han habido culto porque las iglesias están cerradas. Muchos solo llegan del trabajo, comen y se duermen o se ponen a ver la tele y les entró la pereza espiritual, les entró la pereza de no orar, les entró la pereza de acomodarse
eso. Y yo decía, Dios mío, es cierto. Yo estaba a punto de llegar. Y ya para llegar me quedo dormido. ¡Qué tremendo! Y me dice, así hay muchos. Y dice, y muchos piensan que en el segundo viaje se quieren ir. Usted no ha oído muchas. Yo he oído alguna persona que dice, no se preocupe, yo en el segundo viaje me voy. Si no se pueden ir ahorita en el primero, en el segundo lo dudo mucho. Porque en el segundo viaje, acuérdense que en el segundo viaje, ahí va a tener que morir. Si Jesús murió hoy por nosotros, usted va a tener que morir por Jesús ahora. Pero no es hablar eso, hermano, de decir en el segundo viaje, no saben ni lo que están hablando. Lo que quiero dar a entender es, y lo que me quiero enfocar es, que hay una ola de sueño espiritual, una pereza espiritual para buscar a Dios. Pereza espiritual. ¿Por qué? Porque sacamos tiempo para otras cosas, pero no tiempo para buscar el favor de Dios o para buscar su rostro. Esto no se trata de juzgar a nadie, porque incluso ahí entramos todos. Nosotros, y me incluyo yo también, y que desperdiciamos tiempo en el cual no deberíamos de estar ahí, en vez de estar buscando el rostro del Señor, de buscarlo. ¿Sabe por qué? No porque nosotros nos queramos más santos que nadie. Aquí no, hermano, se trata de tener una relación con Dios, de no descuidar nuestra vida espiritual, porque toda aquella persona que descuida la oración, que descuida, hermano, descuida esa relación, esa intimidad con Dios, usted se dará de cuenta que son personas ya frías, flojas, que no, usted le habla de culto y parece que los ofende. Usted le habla de ir a visitar a alguien, parece que se ofende. Usted le habla de alabar a Dios y parece que se ofende. ¿Por qué? Porque la pereza espiritual, hermano, ¿a quién le gusta que lo despierte cuando está dormido? A nadie le gusta que lo despierte cuando está dormido. Alguien que se duerme, vaya y despiértelo para ver cómo se pone. Amén. ¿Ah? Vaya a ver, despierte a alguien que esté ahí en un sueño profundo, que esté hasta roncando. Vaya y despiértelo para ver cómo se pone. Amén, gloria a Dios. Porque son dormilones espiritualmente. Amén. Por eso, y los dormilones no tienen, ¿y qué gozo va a sentir el dormilón? Amén. Estoy hablando a los dormilones espirituales. Aquellos que se quedan dormidos en este último tiempo. Ya en la recta final, llegando a la meta final, se queda dormido. ¡Despiértate! Amén. Sacúdese de ese sueño, hermano. Aleluya. Por eso usted ve que no tienen gozo, no tienen alegría, Amén. nada. Hermano, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien que queda dormido, a usted no lo han ido a despertar cuando está medio ahí medio adormitado, cabeceando. Y dice, ¿cómo se pone la persona cuando está así? Que está así, que ya el sueño lo está venciendo. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Enojado. Enojado. ¿Por qué? Porque está acomodado en ese sueño profundo. Él quiere seguir durmiendo. Ella quiere seguir durmiendo. Entonces alguien llega y le mete métale agua fría, tírale agua fría para ver cómo se pone. Amén. Usted no ve que así pasa con el sueño espiritual de muchos creyentes. Que muchos creyentes está supuestamente, tendría que estar vivo. Amén. Despierto. Aleluya. Y usted ve a aquellos dormidos. Pues dice, tal día vamos para tal lado. Yo no puedo. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Llegar a su casa y a echarse, a comer y a echarse. Eso. ¿Tal día vamos para tal lado? No. Excusas baratas. Amén. Mientras existan las excusas, hermano, siempre van a haber cristianos fríos, tibios, perezosos. Amén. ¿No ve que dice Proverbios? Que el perezoso dice, yo no salgo a trabajar porque ahí anda el león. Ahí anda el león que me quiere devorar. No, es perezoso, no quiere salir. Amén. Y entonces, ¿cómo decimos que amamos a las almas? ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios? Y el gozo que tiene, ¿cuál es el gozo que tiene? Gozo tiene cuando le dan el cheque. Santo Dios. Gozo tiene mucho cuando les pagan.
Cuando hay billete, ahí hay gozo. Ahí dicen aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. A ver, vamos para tal estado. Conmigo no cuente. No responde. Dios mío, habla papá, dice el Señor. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis. Y usted se dará cuenta del sueño letardo de muchos. Amén. ¿Me pueden traer un poquito de, por favor? Dios le bendiga, hermana Génesis. Amén. Está de ungir. Gloria a Dios. Vea usted en Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, versículo 1 vamos a leer para que usted vea. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Santo Dios. ¿Quién está hablando ahí? Mi Biblia está con letras rojas. Quiere decir que Jesús, la voz de Jesús escrita aquí en esta sagrada escritura. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No se da cuenta que Dios mismo le habla y le dice? Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Parece que esta iglesia tenía el título de iglesia. ¿Qué nombre le podemos dar? Iglesia de Dios, del Dios viviente. Ahí hay una iglesia, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa iglesia? Iglesia del Dios viviente. Un día me invitaron a predicar ahí, creo que ustedes fueron conmigo. La que está ahí en la ciudad de Far Rockaway. ¿Se acuerdan de esa iglesia que dice Iglesia del Dios viviente? Y cuando fuimos, todos muertos. Muertos. Era puro título de iglesia, el nombre nada más. Pero cuando llegué a esa iglesia, hermanos cantaban, pero no había nada. Era puro una rutina de cantos. La gente canta por cantar, se sienta, se para, aplaude y nada, no pasa nada. O sea, solamente tienen el título. Pero entonces Jesús les dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero verdaderamente ustedes están muertos. ¿Y qué pasa con un muerto? El muerto hiede, ¿sí o no? Ufa. ¡Ay, santo Dios! El muerto, hermano, el muerto no se mueve. El muerto no puede hacer nada, no tiene vida. No huele, no habla, no mira, no oye, no aplaude, nada. Amén. Aunque la gente ahí, el Señor le está hablando ahí espiritualmente. O sea, ustedes solamente tienen una rutina, pero verdaderamente ustedes están muertos. Ustedes no caminan, no hablan, no dicen nada. O sea, todo lo que hacen es rutinario. Amén, gloria a Dios. Es como el que está dormido. Dice que el que está dormido, dice que tiene casi el 90% de su cuerpo muerto. Porque un dormido no oye, ¿sí o no? Solamente que sea ya un sonido fuerte que lo despierte. Amén. Pero prácticamente uno que está dormido tiene casi del 80 al 90% su cuerpo está muerto. Porque su organismo está respirando, pero no está trabajando su cuerpo como alguien que está despierto. Los órganos empiezan a trabajar. ¿No se da cuenta usted que cuando usted está dormido y abre los ojos, su cuerpo empieza como a trabajar? Amén. Amén. Así es como que le dan el estartazo así al carro, cuando uno prende un carro y empieza ya a trabajar el motor. Así es el cuerpo. ¿Qué hace una persona dormida espiritualmente, desconectada de Dios? Si usted no ora en el transcurso del día, no medita en el Señor, en la palabra de Dios, no habla con nadie de Dios, únicamente usted tiene una rutina de hogar y de hablar con aquí, con allá, pero no sacó tiempo ¡Aleluya! para comunicarse con Dios, ¡Amén! para que Dios le dé una palabra, para decir, bueno, hoy le voy a hablar a tal persona para que
vida? ¿Cuál es el propósito de su vida para servirle al Señor? ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? ¿Por qué nos decimos ser cristianos, hermano, evangélicos, si estamos todos muertos? No nos importa nada de lo que pase alrededor de nosotros, en la vida espiritual de nosotros, muertos, hermano, fríos, donde el cristiano, hermano, en vez de tirar olor fragante de que está vivo, que tiene gozo, tiene alegría, no, está todo muerto, no quiere saber nada, está acomodado, está dormido. Amén, gloria a Dios. Qué tristeza ver así, cristianos así, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y no digamos si son obreros. Si son obreros tienen que dar la medida para poder servirle al Señor, hermano. Si no, la gente, por eso los mundanos, los impíos, dice, para ser cristiano así, mejor no. Santo Dios. Aunque a uno le llamen fanático, ¿qué importa? Fanático hay muchos que le van a tal equipo y soy fanático aquí. Bueno, yo soy fanático de Cristo. Amén. Lo siento mucho, aunque a muchos no tengan el mismo sentir, pero el que me rescató de la droga, el que me rescató de la muerte, el que me rescató del mundo perdido, yo soy fanático de él, de Cristo Jesús, porque lo que no hizo el hombre, lo hizo él. Aleluya. ¿Cómo que voy a estar yo todo muerto? No, hermano, en los días que uno llega a quedarse así, como que uno tiene que reaccionar. Amén. Reacciona, hermano, despierta. Amén, gloria a Dios. No podemos quedarnos dormidos, hermano. Es cierto, terminaron la cadena de ellos, empiece otra. Hay que empezar otra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? No podemos desconectarnos. Vea usted, no le da ánimo de nada. Un dormido, un haragán no tiene ánimo de nada. Es un haragán espiritualmente. Y yo, la verdad, para haraganear, no puedo. Yo, la verdad que no, y ver a alguien haragán, hermano, hasta da pereza. Amén. Es como, no sé, en algunos trabajos me ha tocado, no sé, de algunas personas que uno ve, como hay personas que trabajan bien, y uno dice, wow, trabajan bien acá los compañeros, varios compañeros, pero siempre toca a veces uno que no quiere hacer nada. Llegan tarde y se quieren ir temprano, lo ponen uno a hacer algo, no quieren hacerlo, y lo hacen mal por haraganes que son. Amén. Dios. Qué feo tener, es como por decirle a un hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? O una hija, haga esto, ya voy, y no lo hace. ¿Por qué? Por la pereza. Amén. Porque, pero si quieren ver otra cosa, hacer otra cosa, ahí sí. Pero cuando uno les manda a hacer algo, no lo hacen. ¿Por qué? Les da pereza hacer limpieza. Les da pereza hacer algo que están colaborando en la casa. Pero, hermano, hasta pelean por no hacer nada. ¿Por qué? Por haraganes que son. Amén. Dios. Aleluya. Habla hoy, sí, Señor. Se me fueron hoy. Amén. Aleluya. ¿Por qué? No, eso, mire, hermano, hablar del sueño espiritual, de la pereza espiritual, hermano, hermano, eso es terrible. Vea usted conmigo en Efesios 5:14, para los que ya tienen sueño. Ya estoy terminando. Amén. Efesios 5:14, usted se dará cuenta cómo el apóstol Pablo habla aquí. 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Vea usted, analicemos este verso ya para concluir nuestra enseñanza o predicación, sermón, como usted lo tome. Pero la palabra, o sea, lo que nos hemos estado enfocando es del adormecimiento espiritual, de la pereza espiritual que hay en los últimos tiempos, ya para llegar a la recta final, ya en los últimos días de la iglesia en esta tierra. Los cristianos, los que deberían de estar más vivos que nunca, están durmiendo. Amén. Dios. Están durmiendo.
O sea, están durmiendo. Están durmiendo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que cuando alguien duerme? Vea usted. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea que alguien que duerme es prácticamente alguien que está muerto. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo está inactivo. O sea, está descansando. O sea, no está trabajando, está descansando. Y así está un muerto. Amén. Descansando, no se mueve. No respira. Aunque el dormido sí. Amén. Pero el muerto no. Amén. Pero los dos no caminan, no hablan. Bueno, si tiene pesadillas, sí. Amén. El dormido. Pero alguien que está dormido no hace nada. Es como el haragán. El haragán, aunque esté despierto y usted lo mande a hacer algo, no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene pereza. Y la pereza entra por el acomodamiento. Está acomodado. Es como que usted después de comer, después de que llegó del trabajo, después de que se levantó de madrugada para ir al trabajo y trabajó sus 8 horas, regresa a su casa, viene cansado, más se le tocó hacer fuerza, viene cansado, pretextos. Amén. Come, se pone en el sofá, en el sillón, y después dígale, hay que ir al culto para ver cómo reacciona. ¿Sabe qué? Le dio prioridad a la carne, al cuerpo, para que descansara, para que se quedara acomodado. Por eso una persona ya acomodada le entra pereza. Amén. Y la pereza espiritual no lo deja doblar rodillas, no lo pone a orar, no lo pone a leer la palabra, a estudiar la palabra, a decir tengo que salvar un alma, tengo que hablarle de Cristo, tengo que buscar el rostro del Señor, Amén. tengo que vigilar hoy, tengo que despertar de madrugada. Hermano, sacúdese de esa pereza espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí compara el apóstol Pablo a alguien que está durmiendo. Le dice, despiértate tú de entre los muertos. O sea que el que está durmiendo, le dice espiritualmente que está con muertos, a la par de muertos. De aquellos que no se mueven, de aquellos que no caminan, de aquellos que no hacen nada. Y ustedes dicen, ¿vas a ir al culto hoy? Ay, yo creo que no, hoy no voy a ir. Yo creo que hoy no. Dirán aquellos, me está tirando. No, aquí no estoy tirando curva, aquí van bien directas. Amén. ¿Vas a ir al culto? Yo no, entonces yo tampoco. ¿Ve? O sea, busca el haragán, busca siempre a otro haragán. Amén. Pero, ¿por qué no busca a alguien que está activo? Alguien que está dispuesto a seguir. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice, si le llamo a este me va a decir que vaya. Mejor me quedo callado. Mejor no le hablo. Mejor no le digo nada. Mejor me quedo ahí, tranquilo. ¿Por qué? Porque si le habla a ese que está activo, a ese que no lo para nadie, a ese que quiere hacer la voluntad de Dios, que el Señor lo llamó a hacer la obra del Señor, a ese no le llaman los aguados, los fríos, los haraganes, los tibios, los dormilones. No, ¿por qué? Porque Él sabe que lo va a poner a trabajar. Amén. Pero como aquí esto es voluntario, no es a la fuerza. O sea, que cada quien va a ir metiéndose en el camino si está dispuesto a no quedarse dormido en los laureles. Qué triste ver cristianos dormidos, haraganes, que no quieren hacer nada para la obra de Dios. Entonces, usted piensa, yo me pregunto, hermano, no sé cuánta gente hay metida ahí, si le está cayendo el mensaje, no sé. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que yo me pregunto, ¿para qué Dios va a llamar a un drogadito
para hacerlo cristiano, para meterlo al camino, para encarrilarlo por el buen camino. ¿Para qué Dios va a llamar a un borracho, sacarlo del mundo, limpiarlo del pecado y meterlo y hacerlo un hijo de Dios para acomodarlo en la silla? Santo Dios. Para que se duerma en la banca. ¿Para qué Dios llama? ¿Para qué Dios te llamó? Yo conozco gente. Santo Dios, aleluya. Eso, aleluya. Amén. 5, 10 años de cristiano. Y pregúntele qué han hecho para la obra del Señor. Yo sé que no es por obra, porque Pablo dijo, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vea usted, hermano. Permítame. Yo me pregunto, y hágase usted la pregunta, hermano, amigo. El amigo, pues, el amigo está dormido. ¿Cómo? El pecado lo tiene dormido. Santo El Dios. diablo lo tiene dormido. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo está muerto en vida. Amén. El que no tiene a Cristo está dormido. No oye muy bien. No puede ver porque está dormido. Y así el diablo tiene a muchos dormidos. El diablo les soba la cabeza. Los tiene dormidos ahí en la banca. Nunca hacen nada. Y todo lo que hacen es porque uno les dice. Hermano, qué triste, qué feo es. ¿Verdad? Hermano, qué vergüenza da, hermano, que le estén diciendo, hay que hacer esto, hágalo. Mire, hermano, haga esto. Y ya saben que hay que hacer y no hacen nada. Amén. Dios mío, no sé hasta cuándo, hermano. Oiga usted, ¿para qué Dios va a limpiar a un homosexual? ¿Para tenerlo en la banca? ¿Para qué Dios le va a perdonar los pecados a un exdrogadicto, borracho, mujeriego, parrandero y jugador? Y lo trae a la iglesia, lo limpia de pecado, lo perdona. Hermano, lo empieza a adiestrar, a darle doctrina, palabra y a meterlo en la escritura. ¿Para qué? ¿Para quedarse sentado ahí? No, hermano. Qué triste, hermano, ver personas cristianas con una pereza espiritual, hermano. Amén. Con aquella, hasta la cara se les echa de ver. Es que al vivo se le nota, hermano. Aquel que tiene gozo se le nota la cara. Aquel que se mete con Dios se le nota. Amén. Amén. Aquel que anda haciendo la voluntad de Dios, que anda en el Espíritu, se le nota. No hay cansancio que lo pueda dominar. Amén. Él dice que nos dará nuevas fuerzas. Caminarán y no se agotarán. Amén. Correrán, no se fatigarán, hermano, como las águilas. Él nos dará fuerza. Pero vea usted que el Señor hace la obra magnífica de la salvación en el ser humano, en el hombre. Hace una obra perfecta. Lo saca del pecado, lo perdona, le da la palabra, lo disipula, le da conocimiento, lo bautiza en agua, lo bautiza en el Espíritu Santo, le da unción, le da poder, le da autoridad para predicar, para que se quede ahí sentado. No. Todo el que Dios llama es porque para algo lo llamó. Amén. No para darle el ministerio de la silla, de la banca. Amén. Gloria a Dios. Dios lo llamó a usted para darle un ministerio, para que predique la palabra, para que sea útil en la obra. Amén. No para tenerlo durmiendo ahí, Gloria a Dios. en la banca. No, Dios no llama a nadie del mundo. Y lo perdona del pecado. Y lo empieza a santificar para que se quede sentado ahí. No. Es para que usted vaya también y usted testifique lo que Dios hizo en su vida. Amén. Para que los demás vean el testimonio en lo que Dios cómo ha transformado su vida. Pero la pereza espiritual, el sueño espiritual los ha llevado a retroceder, a que no haga nada. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Por eso nos dice aquí, despiértate tú que duermes. Despierta, hermano. Amén. Más si usted es cristiano hace 5 años, 8 años, 4 años,
6 años, nunca se han ganado un alma. Santo Dios. Nunca le han hablado a alguien del evangelio. Digo, usted no se pregunta para qué Dios lo llamó. Amén. Usted no sabe para qué Dios lo llamó. Dios lo llamó para una obra grande. Dios lo llamó a usted para que usted hable las maravillas del Señor. Dios no nos llamó a nosotros, hermano. Yo con 20 años metido en droga, en alcohol y en el mundo de las pandillas y tantas noches que yo viví en ese mundo podrido, hermano. Yo no busqué venir al evangelio. Yo, hermano, yo no fui a buscar al Señor. Él me fue a buscar a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no lo busqué a Él. Mire, si nosotros, oiga bien le digo, si nosotros hubiéramos buscado al Señor, cosa que no hicimos, no fue así. El hombre no quiere nada con Dios, porque el hombre, cuando es reprendido para enseñarle lo bueno, para que deje el pecado, lo malo, el hombre por eso no busca a Dios. Pero fue Dios el que nos buscó a nosotros. Yo no pedí estar aquí. Yo no pedí estar aquí detrás de un púlpito predicándole a usted, predicándole a la familia, predicándole. Yo no busqué eso. Fue Él el que me llamó. Fue Él el que nos fue a buscar. Fue Él el que nos fue a encontrar. Aquel que le dijo a la muerte: momento, aquí está mi mano poderosa. Aquel que metió la mano por nosotros para defendernos y le dijo a la muerte: apártate, yo lo necesito, yo lo ocupo como un instrumento. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero qué triste, hermano, que nosotros, una pereza espiritual hasta para orar, Dios mío, hasta para buscar el rostro del Señor. No, no seamos ingratos, no seamos malagradecidos con el Señor. Mire, recuerde de dónde Dios lo sacó. Recuerde de dónde Dios lo libró, lo rescató, lo salvó. ¿De dónde? De la muerte, del pecado. ¿Cuántas veces no entraron pensamientos de suicidio? Que se quería quitar la vida, que ya no aguantaba. ¿Cuántas veces usted no deseó hasta la muerte y dijo: ya no aguanto más? Y Jesús llegó y Jesús le sanó, lo perdonó y ahora lo tiene en un camino sano. ¿Sabe algo que a mí me da un privilegio? Es cierto, porque servirle a Dios es un privilegio. ¿No te has puesto a pensar algo? Mira, piensa en esto que te voy a decir algo. ¿Cuántos millones y millones de personas hay en el mundo? Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuántas personas, millones y millones de personas hay en el mundo? Y Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted para que usted sea parte del reino de Dios. ¿Ah? O sea, eso es un privilegio, hermano. El privilegio que Dios haya puesto los ojos en usted. Dios puso los ojos en mí, puso los ojos en mi familia para traerla al evangelio. Hermano, qué privilegio que Dios diga: ahí está Ana Marlene Reyes, bienvenida al reino de Dios. Cuando Él pudo haber escogido a otra persona, porque hay millones y millones de personas, y que haya puesto los ojos en Génesis, Sagastume, ven a mi reino. Wow, tremendo, hermano, porque cuánta gente no hay, cuánta gente se ha muerto sin Dios, sin esperanza.
Y hoy quedarnos con esa pereza espiritual, hermano, que a muchos el enemigo los tiene dormidos. Los tiene, hermano, en un sueño letargo, que no despiertan, que están con esa pereza, hermano. Despierta de ese sueño. Sacúdase de ese sueño, de esa pereza espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: para que te alumbre Cristo, salga de entre los muertos. No se junte con gente que no ora, que gente que no ayuna, que gente que solo para perder el tiempo son buenos. No, júntese con personas que amen a Dios, que estén conectados con Dios, que amen la obra de Dios, que amen la palabra y la vivan, que amen las almas, que estén preocupados por las almas. Pero si usted se junta con un muerto, va a apestar igual que el muerto. No, Dios le ha llamado para hacer una obra grande. Dios le ha llamado para que usted testifique, dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántese. Usted que había decidido buscar el rostro del Señor, usted que había decidido orar, estar conectada con Él, por la rutina del trabajo, por los quehaceres, se ha quedado ahí apartada de esa vida espiritual. Porque el que se aleja de la vida espiritual ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la palabra, ya no está conectado con Dios. Mire, está muerto espiritualmente, está en una pereza espiritual. Y yo he conocido personas así, que dicen: no, yo de lejitos, porque así estoy bien. No, Dios no ha llamado a haraganes a la obra del Señor. Hay mucha gente que está esperando una palabra, hay mucha gente que está esperando su llamada. Hay muchas personas que dependen de la palabra que Dios puso en su boca para que usted se la dé a Él, y usted ni siquiera ha hecho nada. Es hora, yo creo que es hora, hermano. Es hora que emprenda ese camino recto. Que sea usted ese instrumento que Dios escogió, pero no un instrumento dormido, sino que un instrumento de Dios para acercar a otros a la salvación. Usted fue llamado para evangelizar, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso en esta hora, sacúdase de esa ola de sueño, que muchos ya no quieren orar, les entró pereza, tienen una debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque dejaron la oración, dejaron la palabra. No, hermano, usted no puede estar en una obra todo muerto, todo dormido, ahí todo debilucho, ahí que está cabeceando de sueño. ¡Sacúdase! Bendito el nombre de Jesús. Sacúdase de ese sueño letargo que tiene. No es hora de estar durmiendo, no es hora de estar acomodado. Es hora de trabajar para el Señor. Es hora de hacer la obra de Dios. Es hora de evangelizar, de predicar. Para eso te llamaron, para que predique la palabra, para que sea de bendición para otros. Muchos que están a la par suya se están muriendo espiritualmente. Mire, hermano, dele la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, he predicado tu palabra en esta hora. Te doy gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Dios amado, de poder ser un instrumento, un portador de tu palabra para aquellos, Señor, que
que han de oír este mensaje en diferido, que seas tú hablando en el corazón de ellos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te doy gracias, Señor. Agradecemos, Señor, este hermoso tiempo que nos has dado. Oh Dios, te pedimos por las almas perdidas, por aquellos, Señor, que el enemigo los ha tenido dormidos, Señor, dormidos en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la brujería, en la hechicería. El enemigo ha dormido a muchos. Salga, despierte. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Venga a Él. Aleluya. Poder en la sangre del Señor. Bendito Rey de la Gloria. Gracias, Padre Santo. Tú eres bueno. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Tú eres el Rey de la Gloria. Presencia, Señor, solo en tu presencia allí me quedaré. Bendito Dios, porque tú eres mi refugio, mi ciudad.